con eso si no quiere hacerlo o si lo hacemos en otro momento. ¿Por qué? Porque tanto niños como adultos víctimas de abuso sexual en su infancia han perdido de una manera terrible su agentividad, es decir, la capacidad para ser dueños de sus propias acciones, incluso hasta el punto de perder el control sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, independientemente de aquello que estemos trabajando, el simple hecho de devolverles la capacidad de tomar decisiones y de ver que nosotros los respetamos, ya es terapéutico en sí. Cuando nosotros pensamos que hay una técnica que les iría muy bien para la regulación afectiva o conductual o para las pesadillas, y si nos dicen que no quieren hacerla, entonces tenemos que buscar otra alternativa. Y si no, tenemos que hacerla en otro momento. Con esta chica funcionó de la siguiente manera. Yo le pregunté, ¿te parece bien entonces que podamos hablar de lo que te pasó? Y la chica me dijo que no podía. Y entonces le pregunté, de acuerdo, pues entonces no hablamos de esto. ¿Te parece bien que hablemos de por qué no puedes hablar de lo que te pasó sin hablar de lo que te pasó? No, tampoco puedo hablar de eso. De acuerdo. ¿Y qué te parece si hablamos de las condiciones, de aquello que tendría que pasar para que pudiéramos hablar tranquilamente de lo que te ocurrió? Ah, bueno, de eso sí. ¿Vale? ¿Y cómo te parece que lo podríamos hablar? No, hablar no, mejor escribir. ¿De acuerdo? Entonces, le di hojas, le di un bolígrafo, empezó a escribir y ya, como cogió carrerilla, lo contó todo. Y aquí está la cuestión interesante, que hay una historia profunda de la que podemos ver las huellas en la interacción, pero que no se relata. La historia es: el abuso empezó porque esta chica, siendo niña, le pidió ayuda al abusador. Y el abusador, por supuesto, se ofreció y estuvo mucho tiempo con ella, atendiéndola, haciéndole sentirse especial, dándole consejos, acompañándola en las situaciones difíciles. Cuando la chica empezó a resistirse al abuso, lo que le decía el abusador es: me lo debes porque yo me tragué toda tu mierda, así que estás en deuda conmigo, ahora no me puedes hacer esto. ¿Cuál es la historia que construyó la chica? La puerta del abuso fue pedir ayuda. Yo fui la culpable por pedir ayuda. Pedir ayuda convierte a los demás en monstruos y me daña a mí. Entonces, ¿cómo le voy a contar a mis padres lo que me está pasando? ¿Cómo te lo voy a contar a ti? Que apenas te conozco. Un tercer caso. Es una mujer que viene pidiendo ayuda porque también sufrió una situación de abuso sexual en la infancia muy alargada en el tiempo, además con unas condiciones terribles. Uno de los casos más graves que hemos visto de acumulación de experiencias adversas en la infancia. Por poner un ejemplo, su historia comienza con el suicidio de su padre, un enfermo mental, que se quema a lo bonzo en la casa, incendiando todo el piso. Pero además resulta que en su población este hombre era una personalidad, con lo cual está en toda la prensa y en palabra de todo el mundo. Sin embargo, el único sitio en el que no se habla con claridad de ello es en la casa, porque la mamá les dice que el padre se quemó viendo la televisión porque la televisión estaba muy caliente. Y esta chica y un hermano, como les gustaba mucho la televisión y pasaban mucho tiempo viendo la televisión, la construcción que se hicieron es: papá murió porque nosotros veíamos mucho la tele. Por lo tanto, nosotros matamos a papá. Bien. Ya no se trata de las reacciones que fueron dándose en el abuso. Ayer hablábamos con Noemí Pereda, antes de ayer hablábamos en la comida, y yo estaba diciendo que en el programa no hemos hecho una investigación, pero es una cosa que tenemos pensado hacer. Hemos estado revisando de una manera informal cuántos profesionales médicos o de la salud mental han intervenido con las personas a las que tratamos antes de que lleguen al programa. La media que llevamos ahora es de 3. Pediatras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, algún profesor. Y la experiencia mayoritaria es que nadie hizo nada, o no se preguntó. Recuerdo un caso en el que la pediatra era la entrevista con la chica y la madre. La chica lo contó en una situación muy desesperada. La pediatra se giró a la madre y dijo: señora, ¿eso es verdad? Y ahí se acabó el tema. No se volvió a hablar, no se tomó ninguna medida. Bien. Pues esta chica,
cuando era una niña y se quemó su padre y estaba en la escuela y empieza a contarle a las amiguitas lo que le ha pasado, la oye una profesora. Entonces la profesora la coge, la aparta y le dice: mira, nena, no le puedes contar esto a tus amigas porque las vas a traumatizar. Veinte años después tiene miedo de que nosotros la echemos porque lo que nos diga nos resulte tan molesto o asqueroso o doloroso que la vamos a echar. Estas situaciones supongo que la mayoría de ustedes también las tendrán en su práctica cotidiana, ¿no? Pero lo que yo quiero, donde yo quiero poner el acento es en cómo todos los relatos que se van estructurando alrededor de la víctima y que le ayudan a conferir sentido a su experiencia y a integrarlo en el curso de su vida, acaba siendo un factor bien de protección, bien de resiliencia, o bien un factor que agrava la evolución y que cuanto más tiempo se enquilosan esos relatos, más se cristalizan los síntomas y las dificultades. Porque luego, hago un pequeño spoiler, veremos que uno de los factores más importantes en la permanencia de los síntomas de estrés postraumático es justamente la idea de uno mismo que tiene la víctima. Cuanto más negativo es su self, más se cristalizan y se agravan los síntomas de estrés postraumático y más difícil es el éxito de la tarea terapéutica si no abordamos específicamente la imagen que tienen de sí mismos. En conclusión, que la recuperación del trauma relacional complejo, especialmente en el caso del abuso, que ya nos decía Judith Herman que era el Everest de las situaciones de trauma, se apoya en dos esfuerzos principalmente: el de conferir sentido a esa experiencia traumática en el conjunto de la biografía y el de restaurar la competencia de las víctimas como narradores y como protagonistas de su propia experiencia, lo que les puede permitir construir un vínculo que les devuelva a la vida y a la relación con los demás. Por eso vamos a empezar, si les parece, por hacer algunas asunciones básicas, que son estas. La primera es: necesitamos tener un modelo ecológico de la intervención. Tenemos que pensar, tenemos que atender simultáneamente a la experiencia subjetiva del paciente y a cómo se ha configurado su memoria. Tenemos que atender a cómo es la relación aquí y ahora con nosotros. Tenemos que explorar y que atender a cómo el entorno ha entendido o no ha entendido la experiencia del abuso y cómo se relacionan con él. Tenemos que entender cómo ha sido la gestión de la situación por otros profesionales que determinan la expectativa que tienen sobre qué es lo que pueden esperar de nosotros. Tenemos que ver cómo esa experiencia va teniendo eco en las diferentes partes de la red asistencial, educativa, social, clínica, alrededor del paciente, y también los mensajes que la cultura da sobre el abuso sexual. Porque tenemos dos posibilidades extremas y un montón de posibilidades entre medio. Una posibilidad extrema es la de culpabilizar a la víctima, que es algo que vemos con demasiada desgraciada frecuencia en los medios sociales. La otra es que se inflacione la identidad de la víctima como persona abusada. Es decir, que toda la ayuda y el respeto que pueda merecerse lo merezca solo a través de narrar su experiencia como persona abusada. Y ya os adelanto que repetir el relato del abuso puede ser retraumatizante, no es terapéutico. Se tienen que dar algunas condiciones para que ese relato sea un relato terapéutico. Y la primera de ellas es que cada vez que se narre, en ese relato tiene que haber un cambio. Nuestra memoria funciona así. Nuestra memoria funciona neurológicamente reescribiendo los relatos. Si un relato no cambia, no es memoria, es una fijación, es una imagen, es una rememoración. Un paciente que sufrió una situación de acoso terrible en la infancia nos decía más explícita y expresamente que en un manual: yo no recuerdo, yo revivo. Yo no te estoy contando lo que sentía, yo lo estoy sintiendo ahora. Bueno, además, tenemos que poner atención a que nuestra intervención tiene que estar continuamente estableciendo un diálogo entre
la técnica y lo deliberativo. Es decir, no podemos renunciar a lo que nos aporta la evidencia científica. No todo funciona, no todo funciona igual, no podemos estar improvisando todo el tiempo el trabajo con las víctimas y guiarnos únicamente por la intuición o por la buena voluntad. Pero la técnica no puede pasar por delante de las necesidades de los pacientes, porque si no, entonces se comete un hecho de Procusto en el que recortamos a los pacientes para que encajen con nuestra necesidad o con nuestro conocimiento, en lugar de, como en realidad tenemos que hacer, adaptarnos nosotros a lo que ellos necesitan. Por eso les decía que tenemos que poner atención todo el tiempo a establecer un diálogo entre la técnica y lo deliberativo, poniendo por delante cómo se siente el paciente, qué necesita. Y si pensamos que tiene una actitud evitativa y nosotros tenemos que hablar de algo, hagámoslo. Pero trabajemos primero en construir las circunstancias desde las que esa persona le va a ser posible abordar esa tarea en ese momento. En tercer lugar, la construcción de sentido es un mediador en el proceso de recuperación. Nosotros nos damos cuenta de que hay muchas técnicas que no tienen efecto, mientras que para la persona no tiene sentido lo que hace. Por lo tanto, todo aquello que hacemos hay que explicitarlo.